principio tú estás. Todas las cosas fueron creadas en ti. Eres quien llena todo, nada existiría sin ti. Sobre las nubes estás. Encarnas tu vista en nosotros y contemplamos tu majestad. El mundo estás y todo hecho por ti, y el mundo no te conoció. La imagen de lo invisible, eres aquel Immanuel. Misterio resplandece toda la creación y te anima a todo aquel que cree. Eterno Rey infinito, nada te puede limitar. Te despojaste a ti mismo en forma de siervo y moriste por mí. Shalom, shalom, amados. Un saludo para todos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Soy el pastor Ferley Jaque. Les envío un abrazo a todos los hermanos que están conectados en este en vivo desde el canal Ejad, expresando la unidad, el Ejad, el amor, la armonía, todos como un pueblo delante del Eterno. Hoy estoy para participar con ustedes de este devocional en la mañana. Todos iniciamos el transcurrir de un amanecer y el transcurso de un día. Sabemos que nuestros días inician al ponerse el sol, pero pues luego vamos a descansar y al amanecer iniciamos una nueva jornada. Iniciamos esta jornada todos y qué bueno poderlo hacer con estos devocionales en los cuales muchos ministerios y ministros estamos unidos y expresando todos este tiempo. La palabra devocional me gusta asociarla mucho con corbán. El corbán era el sacrificio diario que se presentaba para acercarse al Eterno. Era una forma de como el pueblo se acercaba y de esta forma podían llegar ante
De tal manera que a través de estos devocionales nosotros estamos presentando un corbán, es una forma de acercarnos e iniciar un día en su presencia, empezar a caminar todos con Él, habiendo recitado el Shema, levantarnos, habiendo dado gracias al Creador por establecernos su bondad, su misericordia y permitirnos abrir nuestros ojos para contemplar la luz de un nuevo amanecer. Entonces, habiendo hecho todo esto, iniciamos una jornada más y el Eterno sea pues dirigiéndonos en todo lo que hagamos. Quiero, antes de iniciar con el tema que quiero tratar del devocional, quiero hacer una oración pidiendo al Eterno que seamos guiados. Eterno y poderoso Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, te damos muchas gracias, toda rababa, porque por tu bondad y misericordia infinitas nos has restituido el Nefesh. Has sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros y nos permite levantarnos y contemplar la luz de un nuevo amanecer, la hermosura de un nuevo amanecer. Y queremos caminar, dar cada paso guiados por tu presencia. Que nada de lo que hagamos durante este día, ni de lo que hablemos, ni de lo que pensemos, vaya en contra del propósito de tu voluntad, vaya en contra, oh Eterno, del margen de tu santidad, sino que por el contrario, cada palabra, cada pensamiento y cada acción sean llevándonos aún a acercarnos más a ti, Padre, a través de este corbán, de este devocional Ejad. Eterno seas tú estableciendo unidad, Ejad, en todo tu pueblo Israel. Gracias, Abacados, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. El tema que quiero tocar el día de hoy en este devocional está basado, pueden ir ustedes allí en sus casas y abrirle la escritura en Mateo 23:23. Y dice allí Yeshua: pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá, que son la justicia, la compasión, la misericordia y la fe, la emuná. Estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas. Yeshua no estaba hablando en contra de lo que ellos estaban guardando o haciendo, sino les estaba diciendo era lo que les faltaba hacer, lo que estaban omitiendo, que era lo que le daba como una base y un fundamento o una razón de ser a todo lo demás, y era precisamente la justicia, la compasión y la emuná. Nuestro Adón Yeshua aclara que estas tres cosas, misericordia, justicia, emuná, no son exclusivas del tiempo del nuevo pacto. Muchos creen que este es el tiempo de la gracia y de la misericordia. No, siempre ha estado establecido todo esto, no son exclusivas del Brit Hadashah o mal llamado Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Yeshua vino fue precisamente a establecer que el pueblo entendiera que la justicia, la misericordia y la bondad estaban establecidas desde el comienzo. Desde cuando Él creó al hombre estableció todo esto. Entonces dice, ¿cómo hemos reflejado nosotros esto en la Torá? ¿Cómo nosotros lo estamos observando? Cuando vemos empezando las 10 palabras o los 10 mandamientos, allá en Deuteronomio 5, del 1 al 21, o Éxodo 20, donde encontramos todo esto, encontramos mandamientos, donde encontramos la fe, que es emuná, que tiene que ver con obediencia. En los primeros 5 mandamientos establece para nosotros nuestra emuná con respecto al Eterno, obediencia. Luego encontramos otros 5 mandamientos donde está expresada lo que es el amor al prójimo, o sea que ahí vemos expresada la misericordia y vemos expresada la justicia, de tal manera que todo aquel que quiera encajar en esto que estableció Yeshua, nuestro Redentor, nuestro Salvador, debe de tener en cuenta la Torá. Es una base, un fundamento que nos lleva a entender realmente qué es la misericordia, qué es la emuná, qué es la justicia, qué es la justicia. Entonces, de ahí que son principios que los debemos establecer. Ahora, para poder entender esto,
no lo podemos hacer a nuestro antojo o a nuestro acomodo. No lo podemos hacer. Hay algo que se llama iesegesis. La iesegesis precisamente es cuando nosotros introducimos nuestra forma de pensar, creer o lo que yo quiero que los demás crean, lo introduzco en el texto a través de mi enseñanza, lo introduzco en el texto y hago que todos piensen así a mi acomodo, así vaya en contravía de lo que estaba expresando realmente el autor. Entonces, desafortunadamente, todo esto pasó y se había olvidado todo lo que realmente era el propósito de la Torá, el propósito de todos los mandamientos que el Eterno estableció. Y esta misma forma de predicar o enseñar a nuestro acomodo, decir lo que cada uno queremos, sin tener en cuenta realmente el texto o lo que el escritor dice. Yo creo que cuando cada uno presentamos nuestra propia opinión, pues es donde tal vez empiezan a aparecer las diferencias. Porque yo pienso esto, el otro dice yo pienso lo otro, el otro dice yo pienso lo otro. Pero cuando dejamos a un lado lo que yo pienso y entendemos lo que en el caso de la escritura, el escritor o el que está hablando quería transmitir, cuando entendemos realmente el propósito del mensaje del autor, del escritor, qué es lo que él quiere que el auditor o el lector entienda, cuando nosotros logramos extraer eso, pues todos llegamos a un mismo concepto y todas esas diferencias empiezan a desaparecer y empezamos a entender lo que realmente quería el Eterno, que era la misericordia, la justicia, la muná, cosas que él quería para su pueblo, pero todas establecidas a través de su bendita Torah, no a través de nuestro propio pensamiento. Alguna ocasión escuché a alguien decir con respecto al amor, para defender su posición o su inclinación contraria a la escritura, es que la Biblia dice que amados los unos a los otros y nosotros nos estamos amando. Y muchos citaban este texto que Yeshua dice que pues la ley se resumía en ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no entendían que eso simplemente venía de un comentario que pertenecía a la ley oral dicho por Gilel, que tenía que ver precisamente con que en eso se resumía, pero para poderlo entender había que ir a la fuente, o sea, estudia con detenimiento. Entonces, para nosotros poder entender cómo amar al prójimo necesitamos la Torá. La Torá establece realmente cómo el Eterno quiere que yo ame al prójimo, eso lo establece la Torá. Entonces por eso la Torá establece reglas. Yo siempre acostumbro a citar un detalle muy importante de la Torá, y es que hay un mandamiento que establece que cuando construye una casa, en la parte de encima, aquí en Colombia esto le llamamos la plancha, en esa parte de encima se le construya como una especie de muro o de baranda, que si una persona se acerca a la orilla no vaya de pronto a caer y muera. Porque si sucedía eso, la persona que moría se le hacía responsabilidad al dueño de la construcción. Entonces, detalles como esos que cualquiera puede omitir están expresando el amor al prójimo, de tal manera que, teniendo en cuenta este mandamiento, si yo construyo una casa, y vamos a hacerlo, y esto va a sonar como un poco seco el asunto, hay unas normas para una construcción. Si yo estoy construyendo una casa, hay unas normas que dicen que debo poner como una especie de valla a todo alrededor. ¿Para qué? Para que si cae una piedra o algo de arriba y vaya pasando una persona, no le vaya a dañar, no lo vaya a lastimar. Entonces ponen una valla y ponen unos avisos para que la gente no pase por ahí. Y aunque nosotros vemos que eso son reglas de construcción, reglas, cuando nosotros vemos y entendemos este mandamiento de la Torá, estamos comprendiendo cómo al Eterno le importaba nuestro bienestar, le importaba que estuviéramos bien, y esos detalles, ese detalle de ese mandamiento, precisamente nos lleva a entender que todo lo que hagamos, cuando nosotros hacemos las cosas, todo lo que hagamos siempre debemos pensar en el prójimo, siempre debemos pensar en alguien. Si tú vas a poner un objeto,
Vamos en un lugar donde puedes generar un accidente, debes evitar ponerlo. ¿Por qué? Porque debes pensar en el prójimo. Algo que solía suceder mucho en muchos lugares era que las personas se comían el banano y la cáscara la botaban por ahí y luego otra persona iba pasando y se resbalaba. Lo más triste era que quienes pasaban y veían la cáscara no la recogían, solo decían, ay, ¿quién botaría eso ahí? Pero nadie la recogía. El que se agacha y la recoge está precisamente cumpliendo con esto que dice, que está hablando de la compasión, de la misericordia, del amor al prójimo. Entonces, son detalles que están expresados en la Torá y realmente como mandamiento podemos entenderlos cuando vamos a la misma Torá, y es lo que yo quiero enfocar aquí con lo que estaba diciendo Yeshua cuando le está diciendo a los fariseos que ellos sí son muy cumplidos en dar estos diezmos, pero olvidaron el detalle de la justicia, de la misericordia y de la fe, de la emuná. Olvidaron ese detalle, y ese detalle pues precisamente los estaba apartando del propósito mismo por el cual el Eterno establece la Torá. Allá en Romanos 10:4 dice, porque el objetivo de la Torá es el Mashiach. Algunas versiones dicen porque el fin de la ley es Cristo. Aquí lo estamos leyendo en una versión hebrea. Porque el objetivo de la Torá es el Mashiach, para justificación de todo el que cree. ¿Por qué dice que el objetivo es el Mashiach para justificación del que cree? ¿Por qué? Porque desafortunadamente el ser humano empezó a caminar un poco más en su propia forma de pensar, de ver y de entender, y pensó en hacer las cosas a su forma, de tal manera que se apartó de la Torá. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la Torá? Conducirnos a Yeshua. La Torá nos está mostrando lo que es pecado, lo que es transgresión, pero a la vez que nos muestra lo que es pecado, lo que es transgresión, también nos está mostrando la salida o la forma de nosotros poder ser justificados si hemos cometido esa transgresión, si hemos andado fuera de la Torá. Entonces, el reconocernos como pecadores, reconocer que hemos transgredido, y eso era lo que la Torá buscaba, que reconociéramos que éramos transgresores, y nos indicaba la salida para ese problema, y la salida era Yeshua. Por eso dice que el objetivo de la Torá es mostrarnos a Yeshua. ¿Pero por qué Yeshua? Porque Yeshua en el madero fue quien nos justificó. Él nos ha justificado en el madero, es decir, a través del madero, a través de lo sucedido, de su sangre rociada allí en el madero, a través de este sacrificio, Yeshua nos está justificando, es decir, nos está presentando como inocentes, a pesar de que hemos sido culpables. Se está estableciendo un perdón para que ya no seamos juzgados más, nuestra cuenta vieja, nuestra cuenta pasada. Pero eso nos trae precisamente a vivir una fe obediente. Eso es realmente una fe que se practica, como dijo Santiago o Jacob. Él dijo, muéstrame tu fe sin obras, muéstrame tu fe solo diciendo yo creo, muéstrame tu fe diciendo no, es que yo le creo a él. Y yo, sin decir yo le creo, con mi obediencia a la Torá, te mostraré la fe. ¿Por qué? Porque estoy practicando. En una ocasión Yeshua cita una parábola de dos hijos. Un hijo al que el padre le dijo, ve y haces esto. Y él le dijo, padre, sí padre, yo iré. Y el otro hijo al que le dijo, ve y hace esto. Y él dijo, no, yo no voy a ir. Pero el que le dijo voy no fue, y el que le dijo no voy, ese fue el que fue. ¿Cuál de los dos fue justificado? ¿El que le dijo voy y no cumplió, o el que le dijo no voy pero al final cumplió y fue y hizo? Entonces, la muná no se prueba diciendo yo hago, la muná se prueba haciéndolo, en la práctica, la congruencia. Entonces, ahí empezamos a ver todo lo que tiene que ver con toda esta parte y cómo Yeshua establece la justificación de todo el que cree, es decir, de todo el que cree. ¿Pero cree en qué? Primero, que Yeshua es el Mashiach. Segundo, sigue lo que él estableció, y él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, esto muestra que realmente creo. Porque si no hago caso a lo que él dice, pues no soy creyente, como pienso mostrarlo.
Ahora, podemos ver cómo Yeshua muestra la aplicación de la justicia en la misericordia y la emuná. En un caso, tal vez común para todos, esta porción de la escritura, en Juan 8.1 dice: pero Yeshua se fue al monte de los olivos, luego al amanecer se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudió a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. En eso los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que habían sorprendido en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Rabí, esta mujer la han sorprendido en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la Torá Moche nos mandó a apedrear a las tales. ¿Y tú qué dices? Y dice el otro texto, esto lo decían para probarlo, para tener de qué acusarlo. Pero Yeshua se inclinó hacia el suelo y se puso a escribir en la tierra con el dedo. No voy a hablar de lo que escribía en la tierra con el dedo. Quiero enfocarme un poco más, es de el acto de lo que está sucediendo allí. Estos hombres trajeron a esta mujer y quisieron probar a Yeshua, quisieron encontrar algo de que acusarlo, porque dependiendo de la respuesta que Yeshua diera, de esa forma iban a poder acusarlo. Entonces, como primera medida, lo que Yeshua analiza es que allí estas personas no están cometiendo un acto de justicia. No debían solo haber traído a la mujer. La Torá decía que debían traer a la mujer y al hombre. No solo la mujer debía ser traída o debía ser presentada. Aquí dice que ellos llevaron a la mujer. Trajeron a una mujer que habían sorprendido en adulterio. Si la sorprendieron en adulterio, pues debían también llevar al hombre. Ellos no podían presentarse al Sanedrín sin el hombre, no podían presentarse solo con la mujer. Debían llevar al hombre, porque la Torá dice que los dos debían ser apedreados. De tal manera que simplemente ellos querían ver qué les iba a decir Yeshua para luego acusarlo. Si Yeshua les dice apedréenlo, luego lo acusan de que se está tomando la autoridad del Sanedrín para hacer un juicio. Si Yeshua les dice no lo apedreen, lo van a acusar porque van a decir que está contradiciendo lo que dice la Torá. Pero este mismo acto Yeshua lo utilizó para enseñarles lo que era la justicia, la misericordia y la emuná, la fe. El mismo acto, la misma situación, Yeshua la utilizó para confrontarlos. Dice el texto: como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el de ustedes que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. ¿Qué les mostró Yeshua con esta expresión? Justicia. Espérate un momentico, ustedes son tan justos que se atreven a señalar a esta mujer. El primero que crea que tiene la capacidad y la justicia, la transparencia para acusarla, tiene una piedra. ¿Por qué Yeshua les habló en esa forma? Porque todas estas personas que llevaron a la mujer, a ella la habían sorprendido y la llevaron, ya se habían contaminado del mismo pecado. ¿Por qué? Porque omitieron llevar al hombre, de tal manera que a ella no estaban obrando en justicia, ya no estaban libres de pecado. Eso mismo ya los estaba haciendo participantes. Entonces, ¿por qué? Porque dejaron ir al hombre, tenían que llevarlo también a él. Entonces, los dos eran culpables, tanto la mujer como el hombre. En un acto de adulterio no se puede culpar solo a una persona, los dos son culpables. Entonces, de ahí que Yeshua inmediatamente los cuestiona. ¿Por qué? Porque además de eso, él sabía la forma como estaban llevando la Torá, y era una forma un poco más hipócrita, de querer decir hagan, pero a la final muy adentro no hacerlo. Entonces Yeshua por eso los confronta ahí. ¿Quién es el primero que va a tirar la piedra? Entonces dice: y otra vez se inclinó hacia abajo y siguió escribiendo en la tierra. Pero cuando lo oyeron, fueron saliendo uno por uno, comenzando por los más viejos, hasta que quedó el solo. Inmediatamente, ¿por qué empezando por los más viejos? Se supone que los más viejos son más sabios. A mayor edad, mayor sabiduría. Es un concepto que se maneja en Medio Oriente. Se les respeta mucho al anciano. Los más ancianos, pues se dieron cuenta que
no había forma de cómo acusar al maestro y a la mujer tampoco. O sea que a quien habían acusado, a quien llevaban para apedrear, a quien acusaban, en ese momento se podía convertir en quien los acusara a ellos, de tal manera que desde el más viejo pensó y dijo, no, aquí yo salgo untado, yo salgo perdiendo, así que mejor me voy. Luego lo siguieron en orden, uno a uno, se fueron yendo, hasta que quedó la mujer sola. ¿Qué aplicó Yeshua allí? La justicia. Y otra vez se inclinó hacia abajo y siguió escribiendo en la tierra. Pero cuando lo oyeron, fueron saliendo uno por uno, comenzando por los más viejos, hasta que quedó él solo. Y la mujer estaba en medio. Entonces Yeshua se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿O dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?, le dice. Y ella dijo, ninguno, maestro. Entonces Yeshua dijo, yo tampoco te condeno. ¿Qué expresó Yeshua allí? La misericordia. La misericordia. Mujer, los que te condenaron se fueron, aplicó la justicia. Sí, ya se fueron. Yo tampoco te condeno. Aplicó un acto de misericordia para con la mujer. Y luego le enseñó la emuná, que es la fidelidad, la fe obediente. Y le dijo, vete y en adelante no peques más. Esta frase final es lo que realmente nosotros debemos tener como emuná. Si es que yo creo en Yeshua, yo tengo fe en él. Bueno, y entonces ¿por qué continúas pecando? ¿Por qué sigues transgrediendo el Shabbat? ¿Por qué sigues olvidándote de las fiestas? ¿Por qué sigues detestando la Torah? ¿Por qué sigues andando por fuera de ella? Si dices que tienes fe. Porque Yeshua, después de establecer justicia, misericordia, porque la misericordia de él en el madero ejecutó algo para con nosotros, es decir, las mismas palabras para con aquella mujer. Yeshua en el madero nos dijo, yo no te condeno. Y cada vez que nos acercamos cada uno de nosotros a este sacrificio que ocurrió en el madero, Yeshua nos está diciendo a cada uno de nosotros, no te condeno, pero nos dice, vete y no peques más. En otras palabras, le dijo a la mujer, apártate del adulterio, no lo vuelvas a hacer. Obedezca la Torah, porque pecado es transgresión a la Torah. No peques más. Cuando dice no peques más, quiere decir, alíñate a la Torah, eso es emuná, eso es fe. Y Yeshua le establece esa emuná también a la mujer, ¿para qué? Para que se apartara, para que hiciera lo que llamamos normalmente en el concepto hebreo teshuvah. Pero cuando le dice no peques más, también está hablando de tikkun, que es la rectificación, arrepentimiento y rectificación de su vida. Entonces Yeshua estaba estableciendo este acto. Yo quiero que nosotros podamos entender a través de la bendita Torah que el Eterno nos ha dado, que no es un manual de acusación, no es un manual de acusación con el cual vamos nosotros a juzgar, sino que con ese manual de acusación nosotros apliquemos la justicia, apliquemos la misericordia y apliquemos la emuná, de tal manera que podamos alcanzar a todos aquellos que aún no han comprendido esto. Que podamos entender, que podamos cuando una persona se acercó para guardar los mandamientos, estatutos y decretos, te olvides de su vida pasada, ya no lo acuses más, ya no lo trates más por su condición antigua, ya no lo ates más con tus palabras diciéndole tú eres esto, tú eras esto, recordándole toda su vida pasada, no, sino que cuando esta persona llegue tú olvides, como Rab Shaul dijo, si alguno está en el Mashiach, es una nueva criatura. Así que si tú has nacido de nuevo, olvida, empiece por la parte personal y teniendo en cuenta, ¿por qué trato todo ese tema? Teniendo en cuenta que hemos celebrado Yom Teruah y contamos 10 días para llegar desde Yom Teruah hasta Yom Kippur.
hay 10 días, el día 10 del mes de Tishrei estaremos celebrando Yom Kippur. Y Yom Kippur es el día del perdón, es el día se le conoce como el día del juicio, pero también como el día del perdón. Esto nos enseña precisamente cuán apresto está el Eterno para establecer su misericordia. Por eso es que todo el pueblo de Israel conocía que Elohim, Él es pronto para obrar en misericordia y tardo para irarse. Algunos creen que es que el Dios del Antiguo Testamento era violento, era agresivo, peleaba, y el del Nuevo Testamento era un Dios bueno y amoroso, y establecen como dos diferentes. Pero el Elohim de la antigüedad es el mismo de ahora, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, por la eternidad. Y Él sigue siendo misericordioso y bueno desde la antigüedad. Por eso fue que Jonás en su mente no quiso, por eso fue que él trató de no ir a Nínive, porque él conocía que su Elohim era un Elohim que oraba rápidamente en su misericordia y esperaba, se tardaba para obrar en ira. Él tarda, él espera, es paciente, y de la misma forma nosotros debemos de ser pacientes. Tal vez tú tengas un familiar el que quiere que llegue y le estás hablando, pero no eres paciente, te desesperas y a veces quieres hacerlo, obligarle a que guarde la Torá si no funciona. Deja que se establezca en él la misericordia. Deja que sea el Eterno quien convenza su vida, su mente. Y predícale con tu testimonio. Con eso es que debes predicarle. Las personas decían de Yeshua, predica como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque lo que decía lo practicaba. Entonces tenía autoridad. Y cuando le hables a esa persona, háblale con autoridad, con tu testimonio, háblale con tu testimonio. Por eso dice la escritura que en las muchas palabras hay pecado, porque a veces hablamos mucho y hacemos poco. Y eso que hablamos mucho termina convirtiéndose en una falta. Termina convirtiéndose en pecado. Entonces, habla poco y haz mucho. Y te das cuenta que con tu práctica, con tu justicia, con tu misericordia y con tu emuná vas a hacer que otros crean en Yeshua. Perdón. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Estamos en un tiempo de meditación. Vamos a llegar a Yom Kippur. A mí siempre me gusta decirle, bueno, durante estos días clama al Eterno y dígale que te revele y que te muestre tal vez cosas que has hecho y no las recuerda. Y han pasado por ahí como por alto. Dice la escritura que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Entonces, tenemos un tiempo, 10 días. 10 días, ¿por qué 10 días? Los mandamientos, son las 10 palabras, la base de todos los mandamientos. 10 palabras, la base de toda la Torá. Y 10 días. Entonces, tómate este tiempo para empezar a meditar en tus actos, en tus acciones. Dígale al Eterno, Padre, si hay algo que yo hice y no lo recuerdo, te pido que lo traigas a mí, para yo poderme apartar de ello pidiéndote perdón, para poder sepultar eso, para poder dejarlo atrás, para poderlo confesar con mis labios. Un tiempo en el cual nos acercamos, porque Él está con sus brazos extendidos también para perdonar. Que ese día de Yom Kippur, ese juicio, ese día de juicio, sea el día que se establece nuestro perdón. Que no llegues a Yom Kippur ese día apenas a tratar de acordarte qué he hecho, sino que realmente durante este tiempo de meditación, de reflexión, puedas ya estar trayendo a tu mente e ir confesando delante del Eterno, de tal modo que el día de Yom Kippur te acerques para recibir ese perdón. Te acerques para recibirlo. Tienes estos 10 días. Establezcamos, amados, lo que es la justicia, la misericordia y la emuná. Justicia, misericordia y emuná. Y verá cómo vamos a ver realmente el propósito de la Torá, el propósito del Eterno, el propósito de Yeshua en nuestra vida. Lo vamos a ver reflejado para con el prójimo. Y vamos a establecer lo que es el verdadero amor.
envío a todos los hermanos que han estado conectados. Un abrazo a todos los ministros, pastores, Roim, todos los maestros, todos los Moraim, todos los hermanos, hermanas, maestras, maestros, pastores, pastoras, todos los que están en este Ejad. Les envío un saludo, un abrazo. El Eterno les bendiga a todos y todos sigamos caminando en Ejad, practicando la justicia, la misericordia y la emuná, como una forma de predicar, como una forma de enseñar, como una forma de acercarnos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiero hacer una oración para finalizar. Eterno y poderoso, Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, Avinu Malkeinu, Padre nuestro y Rey nuestro, estamos hoy en tu presencia y te damos gracias por este tiempo, por este espacio en el cual nos acercamos a tu presencia, y damos gracias porque tú tratas con nuestras vidas. Estamos en un tiempo en el cual meditamos, reflexionamos con respecto a nuestras acciones, a nuestras vidas, oh Padre, y pedimos que si hay algo en lo cual transgredimos en algún momento contra ti, lo hemos olvidado y no hemos confesado delante tuyo, pedimos que tú seas trayéndonos a cada uno de nosotros este recuerdo para confesarlo delante tuyo, sabiendo que ahora tú nos has traído a practicar, a guardar la bendita Torah, que podamos decirte, Padre, he pecado contra ti, he fallado en esto, he fallado en lo otro, solo te pido que me perdones, que establezca tu misericordia en mi vida, y que me permitas caminar en obediencia, que me permitas practicar la emuná, que yo pueda hacer ese tikkun, rectificar mi vida, de tal manera que realmente en mi vida haya un cambio, una transformación, como está escrito allí en el Salmo 19, donde dice que la Torah de Yud-Heh-Vav-Heh transforma la vida. Padre, gracias eterno, gracias por cada uno de los hermanos que están aquí conectados, o todos aquellos que puedan ver este video, que esta palabra llegue a sus vidas, cumpla el propósito para el cual la has establecido. No un propósito personal de hombres, no un propósito personal tal vez independiente de un ministerio, de un hombre, no, sino que sea tu propósito como Elohim, que se establezca en todas las ovejas de la casa de Israel, los que hemos retornado ya y los que aún no han retornado, Padre. Gracias, Abacados. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Leolam Baer, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén.